Una ciudad puede brillar de noche y aún así estar perdiendo el aire que la mantiene viva. Detrás de los rascacielos, el tráfico y los barrios que nunca descansan, hay ríos bloqueados por residuos, cielos cubiertos de smog y suelos marcados por décadas de contaminación. Este viaje no busca mostrar belleza, sino una realidad incómoda. Lugares donde el progreso avanzó más rápido que la protección del entorno. Desde megaciudades asiáticas hasta capitales africanas y centros industriales, recorreremos 25 ciudades que revelan una pregunta urgente. ¿Qué ocurre cuando respirar se convierte en un desafío diario? Puerto Príncipe, Haití. Puerto Príncipe se extiende entre montañas y una bahía que históricamente ha sido el corazón de la capital haitiana. La ciudad concentra mercados concurridos, calles activas y barrios donde millones de personas viven entre grandes desafíos. Uno de los problemas más visibles es la gestión de residuos. En muchas zonas, la recolección de basura es irregular o insuficiente, lo que provoca acumulación de desechos en calles, canales de drenaje y terrenos vacíos. Bolsas de plástico, restos domésticos y escombros forman parte del paisaje urbano, sobre todo en sectores con menos servicios públicos. Ante la falta de alternativas, algunos residentes recurren a la quema de basura al aire libre para reducir los residuos acumulados. Esta práctica genera humo que afecta la calidad del aire y puede impactar la salud de quienes viven cerca. Durante la temporada de lluvias, los desechos también obstruyen desagües y canales, favoreciendo inundaciones localizadas y problemas sanitarios. Aunque Puerto Príncipe enfrenta dificultades de infraestructura y manejo de residuos, también es una ciudad marcada por la adaptación de sus habitantes. Mejorar la recolección, el tratamiento de desechos y el saneamiento sigue siendo uno de sus retos urbanos más importantes. Kinshasa, República Democrática del Congo. Kinshasa crece a orillas del río Congo con una energía difícil de comparar. Es una ciudad de mercados inmensos, tráfico constante, barrios populares y una expansión urbana que avanza más rápido que sus servicios básicos. En muchas zonas, la gestión de residuos no alcanza el ritmo de la población, y por eso la basura aparece en calles, cunetas, cauces y espacios vacíos. Bolsas, restos domésticos, plásticos y sedimentos se mezclan con el polvo rojizo de la ciudad, formando un paisaje donde la vida cotidiana continúa entre obstáculos visibles.
No se trata solo de limpieza, sino de una infraestructura urbana sometida a enorme presión. Durante la temporada de lluvias, este problema se vuelve más evidente. Los desagües obstruidos reducen la evacuación del agua, y muchas calles se transforman en corredores de barro que dificultan el paso de peatones, vehículos y vendedores. En los barrios más densos, las inundaciones pueden arrastrar residuos hacia viviendas y zonas de comercio, aumentando riesgos sanitarios y afectando la movilidad diaria. Aún así, Kinshasa no es solo una ciudad desbordada por su crecimiento. También es un lugar donde muchas personas reciclan, limpian y se adaptan cada día a una realidad urbana que exige inversiones profundas en saneamiento, drenaje y planificación. Lagos, Nigeria. Lagos se extiende junto al Atlántico como una de las ciudades más dinámicas de África. Con millones de habitantes y un crecimiento constante, la metrópolis combina distritos financieros, mercados abarrotados y comunidades alrededor de lagunas y canales. Sin embargo, detrás de esta intensa actividad urbana, aparece un desafío ambiental cada vez más visible: la acumulación de residuos plásticos. Bolsas, botellas y envases terminan con frecuencia en calles, drenajes y zonas costeras arrastrados por las lluvias o por una gestión de residuos que no siempre sigue el ritmo de expansión de la ciudad. En lugares como Makoko, una comunidad asentada sobre la laguna, esta realidad se observa con claridad. Las canoas navegan entre viviendas sobre pilotes, mientras los residuos flotan en el agua. Más allá del impacto visual, el problema afecta al funcionamiento urbano. Los desagües obstruidos favorecen inundaciones durante la temporada de lluvias, dificultan la movilidad y aumentan los riesgos sanitarios. Aunque las autoridades han comenzado a limitar algunos plásticos de un solo uso y existen iniciativas de reciclaje comunitarias y privadas, el reto sigue siendo considerable. Lagos refleja los desafíos de muchas grandes ciudades costeras: crecer rápidamente sin perder el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad ambiental, Yakarta, Indonesia. Yakarta, situada en la costa norte de Java, es una de las mayores metrópolis del sudeste asiático. La ciudad está atravesada por numerosos ríos y canales, y cada año enfrenta lluvias intensas que ponen a prueba su sistema de drenaje. A este desafío natural se suma la acumulación de plásticos, sedimentos y residuos en muchos cauces urbanos, lo que dificulta la evacuación del agua.
Como resultado, las inundaciones son frecuentes, especialmente en los barrios más bajos y vulnerables, donde miles de habitantes conviven con este riesgo de forma recurrente. Sin embargo, el problema no se limita a las lluvias. Durante décadas, la extracción excesiva de agua subterránea ha provocado el hundimiento progresivo del terreno, sobre todo en el norte de la ciudad. La combinación de subsidencia, aumento del nivel del mar, drenajes insuficientes y crecimiento urbano acelerado aumenta la exposición de millones de personas a las inundaciones. Mientras algunas zonas muestran una imagen moderna con rascacielos y grandes infraestructuras, otras siguen enfrentando canales contaminados y servicios básicos limitados. Yakarta refleja así uno de los grandes retos de las megaciudades costeras: crecer económicamente mientras intenta adaptarse a una relación cada vez más difícil con el agua. Norilsk, Rusia. Norilsk aparece en el extremo norte de Siberia, como una ciudad levantada sobre el permafrost, aislada por el clima y marcada por una industria que ha definido su identidad durante generaciones. La vida urbana se desarrolla bajo inviernos largos, temperaturas extremas y una geografía donde la tundra domina el horizonte. Pero lo que distingue a Norilsk no es solo su ubicación remota. La ciudad forma parte de uno de los mayores complejos mineros y metalúrgicos del mundo, especializado en níquel, cobre, paladio y otros metales estratégicos. Esa actividad ha sido clave para la economía, pero también ha dejado una fuerte presión ambiental. Las emisiones de dióxido de azufre han sido durante años uno de los problemas más conocidos de Norilsk. En determinadas condiciones, la contaminación industrial puede alterar la calidad del aire, afectar la vegetación cercana y dejar sobre la nieve una presencia visible de partículas. La empresa responsable ha anunciado proyectos para reducir emisiones, pero transformar un sistema industrial tan grande requiere tiempo y control constante. Para quienes viven allí, la contaminación forma parte del entorno cotidiano junto al frío. La oscuridad invernal y la dependencia laboral de las plantas metalúrgicas. Norilsk muestra el dilema de muchas ciudades industriales: producir materiales esenciales, mientras intenta reducir el coste ambiental de esa producción. Pernik, Bulgaria. Pernik, al oeste de Bulgaria, conserva la memoria de una ciudad minera e industrial que creció alrededor del carbón. Durante mucho tiempo, su identidad estuvo ligada a la extracción, las centrales térmicas y una cultura obrera que marcó la vida local.
Sin embargo, esa dependencia energética ha dejado un problema visible, especialmente durante el invierno. Cuando bajan las temperaturas, muchas viviendas recurren a combustibles sólidos para calefacción y las emisiones de chimeneas domésticas se suman al tráfico, la industria y la producción energética. Si el aire no circula, el humo permanece sobre los barrios como una capa gris. El desafío de Pernik no consiste solo en apagar una central o cambiar una tecnología. Está relacionado con vivienda, pobreza energética, empleo y transición industrial. Para muchas familias, calentar la casa sigue siendo una necesidad inmediata, aunque el uso de carbón o madera de baja calidad empeore el aire. Por eso, hablar de contaminación aquí también significa hablar de alternativas reales: eficiencia energética, calefacción más limpia, rehabilitación de edificios y apoyo social. Pernik resume un problema común en varias regiones europeas de tradición minera: dejar atrás una economía basada en combustibles fósiles sin borrar la historia local ni abandonar a sus habitantes. Addis Abeba, Etiopía. Addis Abeba ocupa un lugar especial en el mapa africano. Es sede de instituciones internacionales, centro político de Etiopía y una capital que ha crecido con rapidez entre colinas, avenidas en construcción y barrios comerciales. Pero detrás de esa imagen diplomática existe un reto ambiental concreto: ¿qué hacer con los residuos de una ciudad en expansión? Durante décadas, el vertedero de Koshe recibió gran parte de la basura urbana, hasta convertirse en una enorme acumulación de desechos, junto a comunidades que dependían en parte de la recuperación informal de materiales reciclables. La historia reciente de Koshe mostró hasta qué punto un vertedero mal gestionado puede convertirse en un riesgo social y ambiental. Tras el deslizamiento ocurrido en 2017, se impulsaron proyectos de rehabilitación y mejoras en el manejo del lugar, pero el desafío sigue siendo amplio. En un espacio así, residuos orgánicos, plásticos lixiviados y gases de descomposición requieren control técnico y alternativas de tratamiento. Para muchos habitantes de la periferia, el problema afecta al aire, al suelo, al agua cercana y a la seguridad cotidiana. Addis Abeba refleja una tensión común en muchas capitales en crecimiento: modernizar su imagen internacional mientras intenta resolver la huella material que produce cada día. Karaganda, Kazajistán.
Karagandá se extiende en el corazón de Kazajistán como una ciudad profundamente vinculada al carbón. Durante el periodo soviético, su cuenca minera fue uno de los grandes motores industriales de Asia Central, y esa herencia todavía se percibe en el paisaje, barrios obreros, minas, plantas térmicas y ciudades cercanas como Temirtau, asociadas a la metalurgia. La actividad económica ha dado empleo y estructura urbana a la región, pero también ha dejado una carga ambiental persistente. En invierno, el uso de carbón para calefacción doméstica y la operación de instalaciones industriales aumentan la presencia de partículas y gases contaminantes. El problema de Karagandá no se resume en una chimenea ni en una mina. Es una red de fuentes que incluye energía, transporte, calefacción residencial y producción industrial. En los días fríos y con poco viento, la contaminación puede permanecer cerca del suelo, haciendo más visible la relación entre economía y salud pública. Los habitantes conviven con una pregunta difícil: ¿cómo avanzar hacia una transición más limpia sin abandonar una base laboral que sostiene a muchas familias? Karagandá representa ese momento incómodo de las regiones carboníferas. El pasado industrial todavía garantiza empleo, pero el futuro exige aire más limpio, tecnología moderna y una reconversión justa. Krasnoyarsk, Rusia. Krasnoyarsk se extiende a orillas del río Yenisei, rodeada por montañas, bosques siberianos y una naturaleza que desde lejos parece inmensa y poderosa. Sin embargo, dentro de la ciudad, el aire cuenta otra historia. Esta gran urbe industrial ha sido conocida durante años por episodios de contaminación severa, especialmente cuando el frío, la falta de viento y la inversión térmica impiden que las emisiones se dispersen. En esos días se declara el llamado cielo negro, una situación en la que el humo de industrias, calefacción, tráfico y plantas energéticas queda atrapado sobre las calles como una capa baja y persistente. La paradoja de Krasnoyarsk es precisamente esa convivencia entre belleza natural y presión industrial. El Yenisei sigue atravesando la ciudad con una fuerza majestuosa, pero sobre sus avenidas puede instalarse una neblina que reduce la visibilidad y obliga a la población a modificar su rutina. Niños, personas mayores y quienes tienen problemas respiratorios son los más sensibles durante estos episodios. El desafío no consiste solo en controlar una fábrica concreta, sino en transformar un modelo urbano, dependiente de energía, metalurgia y calefacción intensiva, en condiciones climáticas extremas,
Krasnoyarsk muestra cómo incluso en regiones aparentemente abiertas e infinitas, el aire puede quedar atrapado por la geografía y por décadas de desarrollo industrial. Santiago, Chile. Santiago se abre al pie de la cordillera de los Andes con una de las imágenes urbanas más reconocibles de América del Sur. En los días despejados, las montañas parecen levantarse al final de las avenidas tan cercanas que casi forman parte de la ciudad. Pero esa misma geografía que entrega una postal tan poderosa también contribuye a uno de sus mayores problemas ambientales. Durante el invierno, las inversiones térmicas pueden atrapar el aire frío y contaminado cerca del suelo, impidiendo que las partículas se dispersen. Entonces, una capa gris cubre la cuenca y separa la ciudad del cielo. Claro que se ve sobre las cumbres. Las fuentes de contaminación son diversas: transporte, calefacción residencial, actividad industrial y partículas acumuladas en días de poca ventilación. En los episodios críticos, las autoridades pueden restringir actividades, reforzar controles y recomendar precaución a niños, personas mayores y habitantes con enfermedades respiratorias. El problema se vuelve más sensible porque Santiago combina alta densidad urbana, expansión metropolitana y una dependencia constante del movimiento diario. La cordillera no es enemiga de la ciudad, pero sí recuerda sus límites físicos. En Santiago, hablar de aire limpio significa hablar de transporte, energía, vivienda y planificación urbana. La belleza de los Andes está siempre presente. El desafío es que pueda contemplarse sin que una capa de smog la convierta en una silueta lejana. Katmandú, Nepal. Katmandú se abre en un valle rodeado de montañas, templos antiguos, estupas budistas y calles donde la vida cotidiana avanza entre tradición y crecimiento urbano. Durante mucho tiempo fue vista como la puerta hacia los Himalayas, un lugar desde el que las cumbres nevadas aparecían al fondo como una promesa de altura y silencio. Sin embargo, en los últimos años, esa imagen se ha vuelto menos clara. El polvo de las obras, el tráfico intenso, los vehículos antiguos y las fábricas de ladrillos de la periferia han contribuido a una capa de contaminación que en determinadas épocas permanece atrapada sobre el valle. La geografía agrava el problema.
Las montañas que rodean Katmandú también reducen la circulación del aire, especialmente durante las inversiones térmicas. Entonces, las partículas finas quedan suspendidas cerca del suelo y afectan a peatones, comerciantes escolares y trabajadores que pasan muchas horas al aire libre. El resultado no es solo una pérdida de visibilidad hacia las montañas, sino una presión constante sobre la salud respiratoria. La ciudad conserva una riqueza cultural extraordinaria, desde Durbar Square hasta Budanat y Swayambunat, pero su desafío actual es claro crecer y modernizarse sin perder el aire que hace habitable su valle. Bagdad, Irak. Bagdad se levanta junto al río Tigris como una de las ciudades históricas más importantes de Oriente Medio. Su nombre evoca bibliotecas, comercio, ciencia y siglos de vida urbana, pero también una capital que ha tenido que reconstruirse frente a crisis políticas, conflictos e infraestructuras debilitadas. Hoy la calidad del aire se ve afectada por varios factores: polvo del desierto, tráfico, generadores diésel, actividad petrolera cercana y una red eléctrica que no siempre puede sostener la demanda diaria. En muchos barrios, el sonido de los generadores forma parte del paisaje urbano. Las tormentas de polvo son uno de los fenómenos más visibles. Cuando llegan al cielo, adquiere un tono anaranjado y la visibilidad disminuye rápidamente. Este polvo, impulsado por la sequía, la degradación del suelo y la pérdida de vegetación, puede agravar problemas respiratorios y paralizar parte de la actividad cotidiana. A ello se suma el humo de combustibles utilizados para suplir cortes eléctricos que entra en calles y viviendas. Bagdad no es solo una ciudad contaminada, es una capital que enfrenta al mismo tiempo reconstrucción urbana, presión climática y necesidad energética. Su lucha por respirar mejor está ligada a la estabilidad al agua y a la recuperación de sus espacios públicos. Yamena, Chad. Yamena se encuentra en el borde del Sahel, donde el río Chari y el paisaje semiárido marcan la vida de la capital chadiana. Aquí el aire cambia con las estaciones y con los vientos que llegan desde el Sahara. Durante ciertos periodos, el Harmattan transporta polvo fino a través de largas distancias, cubriendo calles, mercados y vehículos, con una capa persistente. No es una contaminación industrial como la de otras grandes ciudades. Es una mezcla de clima seco, suelo expuesto, falta de vegetación, caminos sin pavimentar y servicios urbanos limitados.
La dificultad aumenta cuando ese polvo se combina con humo doméstico, quema de residuos biomasa utilizada para cocinar y emisiones de transporte. En barrios con menos infraestructura, las familias pueden depender de combustibles tradicionales, lo que añade partículas al aire dentro y fuera de las viviendas. Los niños, las personas mayores y quienes padecen problemas respiratorios son especialmente vulnerables durante los episodios de polvo intenso. Yamena refleja una forma distinta de crisis ambiental. No nace de grandes fábricas, sino de la fragilidad de un territorio donde clima, pobreza energética y urbanización se encuentran. En esta ciudad, mejorar el aire significa también mejorar caminos, energía y gestión de residuos. Dushanbe, Tayikistán. Dushanbe se asienta entre montañas y valles, en una posición que le otorga una imagen tranquila dentro de Asia Central. La capital tayika combina amplias avenidas, edificios oficiales, mercados y barrios residenciales que han crecido junto con el país. Sin embargo, su geografía también puede jugar en contraposición. En determinados periodos, masas de polvo llegan desde regiones áridas de Asia Central y Afganistán, transportadas por vientos secos que recorren largas distancias antes de instalarse sobre la ciudad. Cuando el aire queda estancado en el valle, esas partículas permanecen cerca del suelo. El polvo no llega solo. Puede mezclarse con emisiones del tráfico, calefacción doméstica, obras urbanas y algunas fuentes industriales, creando episodios de mala calidad del aire. En las calles, la visibilidad baja, las montañas desaparecen tras una cortina gris y la respiración se vuelve más difícil para personas vulnerables. Dushanbe refleja una crisis ambiental que supera sus propios límites urbanos. Parte de lo que respira la ciudad procede de procesos regionales, desde la degradación del suelo hasta cambios en el uso del agua. En este valle, mejorar el aire significa mirar más allá de la capital y comprender la fragilidad ecológica de Asia Central. Dhaka, Bangladesh. Dhaka es una de las megaciudades más densamente pobladas del planeta, un lugar donde la vida urbana avanza con enorme intensidad. Calles llenas de rickshaws, mercados, talleres, obras y tráfico constante forman parte de una capital que ha crecido con rapidez. Esa expansión ha traído empleo y actividad económica, pero también una fuerte presión ambiental. Una
Una de las fuentes más visibles de contaminación son los hornos de ladrillos situados alrededor de la ciudad, que durante años han abastecido la demanda de materiales para viviendas e infraestructuras. A ese humo se suman vehículos antiguos, polvo de construcción, caminos sin pavimentar y emisiones industriales. En días secos, las partículas quedan suspendidas sobre la ciudad y forman una capa gris que reduce la visibilidad. El problema afecta especialmente a quienes trabajan al aire libre. Vendedores, conductores, obreros y estudiantes que se desplazan diariamente entre tráfico y polvo. Dhaka también enfrenta desafíos relacionados con ríos contaminados y una limitada cantidad de espacios verdes. Sin embargo, la ciudad no es solo un ejemplo de deterioro. También es un laboratorio de soluciones urgentes. Modernizar hornos, mejorar el transporte, controlar las obras y ampliar las áreas verdes son pasos importantes para que la capital siga creciendo sin sacrificar la calidad del aire. Hotan, China. Yotan, también conocida como Hotan, se encuentra en el extremo sur de Xinjiang, junto al desierto de Taklamakan. Durante siglos, fue un oasis destacado de la ruta de la seda, conocido por el jade y los cultivos alimentados por las montañas Kunlun. Pero en esta región, la vida siempre ha estado marcada por una presencia constante: el polvo. Los vientos del desierto levantan partículas finas que cubren la ciudad, alteran la luz y reducen la visibilidad durante horas. En ciertos momentos el cielo adquiere un tono amarillento, y la línea entre calle, horizonte y arena parece desaparecer. La contaminación de Hotan no procede solo de la naturaleza. El polvo desértico puede mezclarse con emisiones del tráfico, la construcción y otras actividades humanas, generando episodios de mala calidad del aire. Las partículas grandes como el PM10 irritan ojos, garganta y vías respiratorias, mientras que las más finas penetran más profundamente en el organismo. Aunque existen proyectos para frenar la desertificación y proteger los oasis, el entorno sigue siendo difícil de controlar. Yotan refleja una realidad clara en el borde del Taklamakan. Respirar significa convivir con la influencia diaria del desierto. Jinzhou, China. Jinzhou se encuentra en la provincia de Liaoning, frente al corredor industrial que mira hacia el Golfo de Bohai. Durante décadas, su posición estratégica la convirtió en un punto importante para la petroquímica, la refinación de petróleo, el transporte portuario
y la actividad manufacturera del noreste chino. A simple vista, la ciudad muestra esa mezcla característica de muchas urbes industriales, avenidas amplias, bloques residenciales, chimeneas lejanas y zonas productivas que funcionan de manera casi continua. Pero detrás de esa capacidad económica aparece un desafío ambiental difícil de separar de su historia reciente. Las emisiones industriales, el tráfico pesado y ciertos procesos químicos pueden afectar la calidad del aire, especialmente en días de poca ventilación. El problema no se limita a lo que se respira. En una ciudad conectada al mar de Bohai y rodeada de actividades petroquímicas, la protección del agua y del suelo es una cuestión central. Los vertidos industriales, si no son tratados con rigor, pueden dejar residuos persistentes en ríos acuíferos y zonas costeras. Por eso Jinzhou representa una pregunta clave dentro del desarrollo chino contemporáneo. ¿Cómo mantener la producción, el empleo y la modernización urbana, sin repetir los costes ambientales de la industrialización acelerada? Aquí el paisaje no habla solo de fábricas, habla de una transición todavía incompleta hacia una industria más limpia, Ciudad de México, México. La Ciudad de México ocupa una cuenca elevada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, rodeada por montañas y volcanes, que le dan una imagen inconfundible. Esa geografía tan espectacular para la mirada también condiciona su calidad del aire. Cuando el viento es débil y la atmósfera se estabiliza, los contaminantes emitidos por vehículos, industrias y actividad urbana quedan retenidos sobre la metrópolis. Bajo la radiación solar, algunos gases reaccionan y favorecen la formación de ozono, uno de los problemas más persistentes de la capital mexicana. Por eso, en ciertos días, los volcanes desaparecen detrás de una capa gris que no pertenece al paisaje natural. Aún así, la ciudad no puede explicarse solo como un espacio contaminado. Durante décadas ha desarrollado programas de verificación vehicular, restricciones de circulación, monitoreo atmosférico y expansión del transporte público. El reto es que la escala urbana es enorme: millones de desplazamientos diarios, crecimiento metropolitano, tráfico intenso y una altitud que influye en la combustión. Cuando se activan contingencias ambientales, las recomendaciones afectan la vida cotidiana: reducir actividades al aire libre, limitar emisiones y proteger a los grupos más vulnerables. La Ciudad de México resume una batalla compleja: respirar mejor en una metrópolis que combina historia, densidad humana, movilidad masiva y una geografía que no siempre permite que el aire se renueve.
Hanoi, Vietnam. Hanoi conserva la memoria de una ciudad antigua. Lagos, templos, calles estrechas, mercados matinales y motocicletas que cruzan el casco urbano como una corriente constante. Pero en los últimos años, esa imagen tradicional convive con una transformación acelerada. El crecimiento económico, la expansión de la construcción, el aumento del tráfico y la actividad industrial en la región han contribuido a episodios frecuentes de mala calidad del aire. En invierno, cuando las condiciones meteorológicas favorecen la estabilidad atmosférica, las partículas finas pueden permanecer cerca del suelo y formar una bruma gris sobre avenidas, barrios residenciales y lagos históricos. El problema más observado en Hanoi es la presencia de PM2.5, partículas muy pequeñas asociadas al tráfico, obras, combustión y fuentes industriales o agrícolas en áreas cercanas. Su tamaño permite que penetren profundamente en el sistema respiratorio, por lo que los días de contaminación elevada afectan especialmente a niños, personas mayores y quienes pasan muchas horas en la calle. La ciudad ha impulsado medidas de monitoreo, transporte público y control de emisiones, pero el ritmo de cambio todavía compite con la velocidad del desarrollo urbano. Hanoi muestra una tensión común en Asia contemporánea. Crecer, construir y conectar más rápido, sin perder la calidad del aire que sostiene la vida diaria de sus habitantes. Ulan Bator, Mongolia. Ulan Bator es una capital de contrastes extremos. En verano, las colinas que rodean la ciudad se abren hacia la estepa mongola. En invierno, el frío domina la vida diaria con temperaturas muy por debajo de cero. Esta condición climática convierte la calefacción en una necesidad absoluta, especialmente en los distritos de Herzl, donde muchas familias viven en viviendas tradicionales o casas sencillas. Durante los meses más duros, la quema de carbón y otros combustibles sólidos genera una gran cantidad de humo que queda atrapado en el valle. El problema surge de la combinación entre pobreza energética, geografía y crecimiento urbano. Cuando el aire frío se instala sobre la cuenca, las emisiones de miles de estufas domésticas, junto con el tráfico y algunas fuentes industriales, permanecen cerca del suelo. La contaminación por partículas finas puede alcanzar niveles muy elevados durante las noches de invierno, afectando especialmente a niños, personas mayores y personas con enfermedades respiratorias. Ulan Bator muestra una realidad difícil para muchas familias. Calentar el hogar es una cuestión de supervivencia, pero el método disponible empeora el aire que todos respiran.
Por eso, la transición hacia calefacción más limpia no es solo ambiental, sino también social y económica. Ciudad de Kuwait. Kuwait. Ciudad de Kuwait aparece entre el Golfo Pérsico y el desierto, en un territorio donde el calor, el polvo y la actividad petrolera forman parte del paisaje cotidiano. Durante el verano las temperaturas pueden ser extremas y la vida urbana se organiza alrededor de interiores climatizados y amplias avenidas. Pero el aire exterior no solo está marcado por el calor. Las tormentas de polvo procedentes del desierto pueden cubrir la ciudad con una neblina beige, reduciendo la visibilidad y transportando partículas finas que afectan a la respiración. A esta realidad natural se suman las emisiones del tráfico, la industria energética y la intensa demanda de electricidad para refrigeración. En días de calor fuerte y elevada radiación solar, algunos contaminantes pueden favorecer la formación de ozono a nivel del suelo, un problema común en grandes áreas urbanas cálidas. La riqueza petrolera ha permitido construir infraestructuras modernas, hospitales y autopistas, pero también plantea una pregunta ambiental cada vez más urgente. ¿Cómo reducir la dependencia de un modelo energético que presiona el aire y el clima? Ciudad de Kuwait muestra que la abundancia de recursos no elimina la fragilidad ambiental. Kashgar, China. Kashgar se encuentra en el extremo occidental de China, junto al borde del desierto de Taklamakan, y en una de las antiguas encrucijadas de la Ruta de la Seda. Durante siglos, caravanas, mercaderes y culturas distintas pasaron por esta ciudad oasis, dejando una identidad marcada por bazares, mezquitas y comercio transfronterizo. Pero la misma geografía que le dio importancia histórica también condiciona su presente ambiental. En primavera y durante los periodos secos, los vientos pueden levantar grandes cantidades de polvo del desierto, cubriendo calles, tejados y cultivos con una fina capa de arena. Hoy, ese polvo natural se combina con presiones modernas como el tráfico, la construcción, la calefacción y la generación energética en una región que ha crecido rápidamente. Cuando las partículas permanecen suspendidas, la visibilidad disminuye y el aire adquiere un tono amarillento que altera la vida cotidiana. Para muchos habitantes, limpiar la casa, proteger los alimentos o usar mascarilla en días de viento forma parte de la rutina. Kashgar no pierde su valor cultural por esta realidad.
Al contrario, muestra cómo una ciudad histórica debe adaptarse a un entorno donde cierto desarrollo urbano y calidad del aire mantienen una relación cada vez más delicada. Chiang Mai, Tailandia. Chiang Mai suele presentarse como la capital cultural del norte de Tailandia. Templos dorados, murallas antiguas, mercados nocturnos y montañas cubiertas de vegetación. Durante gran parte del año, la ciudad mantiene un ritmo sereno que atrae a viajeros, estudiantes y artistas. Pero entre finales del invierno y la primavera, el paisaje cambia. La quema agrícola, los incendios forestales y las condiciones secas generan una elevada concentración de humo y partículas finas. Al estar situada en una cuenca rodeada de montañas, la contaminación no siempre se dispersa con rapidez. Durante esos meses, la bruma puede ocultar las colinas y cubrir los templos con un tono gris que contrasta con la imagen turística habitual. El principal problema es el PM. 2,5 partículas muy pequeñas capaces de penetrar profundamente en el sistema respiratorio. Escuelas, comercios, residentes y visitantes adaptan sus rutinas. Disminuyen las actividades al aire libre, aumentan las mascarillas y los purificadores se vuelven habituales en muchos hogares. Chiang Mai demuestra que incluso una ciudad asociada a la naturaleza y la espiritualidad puede verse afectada por prácticas agrícolas, clima seco y geografía cerrada. Su reto no es solo apagar incendios, sino transformar la relación entre campo, montaña y ciudad. Lahore, Pakistán. Lahore es una ciudad de historia profunda, jardines mogoles, mezquitas monumentales, bazares antiguos y una vida cultural que ha marcado la identidad de Pakistán durante generaciones. Pero en los meses fríos, esa riqueza visual queda a menudo cubierta por una neblina densa. El smog invernal surge de la combinación de tráfico, emisiones industriales, quema de residuos, polvo urbano y humo procedente de actividades agrícolas cercanas. Cuando el viento disminuye y la atmósfera se estabiliza, las partículas permanecen cerca del suelo y transforman el horizonte en una masa gris. El impacto se siente en la vida diaria. Las escuelas pueden cerrar durante los episodios más intensos de contaminación. Los hospitales reciben más pacientes con problemas respiratorios y muchas familias intentan protegerse con mascarillas o filtros de aire. El contaminante más preocupante suele ser el PM2,5, por su capacidad de penetrar profundamente en los pulmones.
Lahore no está sola en este problema. Forma parte de una región donde crecimiento urbano, energía, transporte y agricultura se mezclan en el aire que respiran millones de personas. La ciudad conserva una belleza histórica extraordinaria, pero su futuro dependerá también de cómo recuperar cielos más limpios para sus habitantes. Nueva Delhi, India. Nueva Delhi es una capital de fuertes contrastes, avenidas monumentales, mercados llenos de actividad, templos, oficinas gubernamentales y barrios donde millones de personas se desplazan cada día. Durante el invierno, la ciudad suele quedar bajo una capa de smog que modifica su paisaje. La combinación de tráfico, obras, emisiones industriales, polvo urbano, quema de residuos y humo agrícola procedente de regiones cercanas genera algunos de los episodios de contaminación más intensos del mundo urbano. Cuando el aire frío se estanca y el viento disminuye, las partículas finas permanecen cerca del suelo y la visibilidad se reduce. El problema influye en la vida cotidiana. Las escuelas pueden cerrar durante los picos de contaminación, las actividades al aire libre disminuyen, y muchas familias recurren a mascarillas o purificadores de aire. El contaminante más preocupante suele ser el PM2.5, debido a su tamaño microscópico y su capacidad de penetrar profundamente en los pulmones. Nueva Delhi ha puesto en marcha medidas como restricciones vehiculares, control de obras y planes de emergencia, pero el desafío va más allá de los límites de la ciudad. La calidad del aire también depende de la agricultura regional, la energía, el transporte y la planificación urbana. Aquí mejorar el aire sigue siendo uno de los grandes retos de las megaciudades actuales,